Dicen que la ciencia se impulsa por la curiosidad, una búsqueda noble del conocimiento para el mejoramiento de la humanidad. Al menos eso solían imprimir en los folletos, cuando las universidades aún necesitaban atraer estudiantes con algo más que la promesa de servidumbre corporativa. Ahora los folletos son irrelevantes. Las corporaciones seleccionan a sus candidatos directamente del acervo genético, optimizando por obediencia y una alta tolerancia a los espacios confinados. Iván Vélez fue alguna vez un creyente entusiasta, ansioso por desentrañar los misterios del universo. Ahora solo es un engranaje más en la máquina, aunque uno algo oxidado y cínico. Tengo 45 años y, después de dedicar la mayor parte de mi vida adulta a este campo, he visto lo suficiente como para saber que el único misterio que les importa a las corporaciones es el que tiene un signo de dólar adjunto. Mi matrimonio no sobrevivió a la transformación. Las largas horas, los traslados o mi gradual desliz hacia el pragmatismo amargo. Mi exesposa, una física teórica con sueños de cartografiar nuevas galaxias, no pudo reconciliar al hombre en el que me convertí con el estudiante de ojos brillantes con el que se había casado. Y mi padre, bueno, digamos que no intercambiamos tarjetas navideñas. Él es uno de ellos, una entidad corporativa con forma humana, el tipo que ve el universo como un balance contable. Fue durante mi tiempo en el Instituto SETI, años después de la disolución pública de mi matrimonio, cuando aparecieron los primeros indicios de tifón. Formaba parte de un equipo que analizaba datos de una nueva red de radiotelescopios, el Proyecto Aries. Nuestro enfoque era la investigación de exoplanetas, buscando anomalías en las curvas de luz estelar que pudieran indicar la presencia de planetas, especialmente aquellos dentro de la zona habitable. Ya no buscábamos hombrecitos verdes, al menos no directamente. El enfoque había cambiado hacia la búsqueda de mundos potencialmente habitables, un enfoque más pragmático, aunque menos romántico, en la búsqueda de vida extraterrestre. Entonces, un día, un analista junior llamado Raúl detectó una señal inusual proveniente del sistema de Próxima Centauri. No era una señal en el sentido tradicional, no una transmisión deliberada, sino más bien una fluctuación de base orgánica, una variación rítmica en la luz de la estrella que desafiaba toda explicación convencional. Recuerdo haber mirado los datos, una sensación extraña recorriéndome la espina dorsal. Fue Raúl quien primero expresó el pensamiento que se formaba en mi mente. Parece que está respirando. La señal de la respiración se convirtió en una obsesión. Pasamos semanas verificando los datos, eliminando cada posible fuente de error. La señal era real. Un análisis más detallado reveló que la fluctuación no provenía de la estrella en sí, sino de algo que la orbitaba, algo grande, muy grande y aparentemente orgánico. El descubrimiento envió ondas de choque a través de la comunidad científica. El escepticismo inicial dio paso a una emoción cautelosa, luego a un frenesí de especulación. Los datos fueron escrutados por expertos de todo el mundo, surgiendo teorías que iban desde fenómenos estelares exóticos hasta la idea más descabellada, pero extrañamente convincente, de un organismo colosal que viajaba por el espacio. Mi experiencia en astrobiología extrema y teórica, una vez considerada especializada y algo esotérica, de repente se volvió altamente relevante. Me vi empujado al centro de atención, consultado por varias agencias y eventualmente reclutado por un consorcio de corporaciones y organizaciones científicas que reunían recursos para financiar una misión tripulada a Próxima Centauri.
Necesitaban a alguien con mi experiencia específica, alguien que pudiera analizar esta anomalía biológica de cerca. Al principio dudé. La misión era arriesgada, un salto a lo desconocido. La tecnología aún estaba en pañales. Pero el atractivo de Tifón, la oportunidad de estudiar algo que podría redefinir nuestra comprensión de la vida, era demasiado fuerte para resistirse. Era una oportunidad para recuperar la pasión que había sido erosionada lentamente por años de frustración burocrática y fracasos personales. El proceso de selección para la tripulación fue riguroso, una mezcla de evaluaciones físicas y psicológicas diseñadas para filtrar a cualquiera que pudiera quebrarse bajo presión. Me encontré compitiendo contra algunas de las mentes más brillantes del campo, todas compitiendo por la oportunidad de ser parte de esta misión histórica. Mi experiencia, combinada con mi actitud cínica y distante, irónicamente me convirtió en un candidato ideal. Estaba acostumbrado a largos periodos de aislamiento, a las presiones de la investigación científica y, quizás lo más importante, no tenía miedo de enfrentar lo desconocido, incluso si significaba mirar al abismo. Todo esto me llevó aquí al Buscador, una nave de investigación de última generación. Es más, un laboratorio volador, repleto de la tecnología más avanzada y una tripulación seleccionada por sus habilidades especializadas y, sospecho, su capacidad para seguir órdenes sin cuestionar. Nuestra misión: investigar una anomalía biológica designada como Tifón, una masa orgánica del tamaño de un planeta descubierta, orbitando Próxima Centauri, una estrella enana roja a apenas 4.24 años luz de la Tierra. Por supuesto, la tecnología que permite viajar a un lugar como Próxima Centauri, dentro de la misma generación en que fue descubierto, sigue siendo experimental. El motor Continuum es una bestia temperamental. Es un avance reciente, apenas fuera de la etapa de prototipo, y depende de deformar el espacio-tiempo, un concepto que todavía me hace girar la cabeza, incluso después de todos estos años. Es un motor más rápido que la luz, FTL. La teoría es sólida, al menos según los físicos, pero la aplicación práctica es, digamos, menos refinada. Básicamente somos conejillos de indias, aunque altamente educados, lanzándonos por el cosmos en una lata de metal impulsada por física teórica. El Buscador en sí es la cúspide de la ingeniería compacta. Cada centímetro de espacio está utilizado, cada sistema diseñado para la máxima eficiencia. Mi laboratorio, por ejemplo, ejemplifica esta dedicación a la miniaturización. Tengo a mi disposición una bioimpresora capaz de sintetizar compuestos orgánicos, una suite completa de espectrómetros y analizadores, y una interfaz neural que me permite procesar datos a una velocidad acelerada. Pero a pesar de toda su potencia tecnológica, el Buscador carece de personalidad. La cubierta de observación, con su ventana reforzada, ofrece una vista panorámica del cosmos. Es donde me encuentro a menudo durante los momentos más tranquilos, mirando hacia el infinito, un panorama prácticamente inalterado desde que dejamos el sistema solar, si descartamos las distorsiones causadas por nuestro viaje EFTL. La cubierta también tiene un pequeño huerto hidropónico, inicialmente destinado a complementar nuestro suministro de alimentos con productos frescos. Ahora es más decorativo, las plantas luchando por prosperar bajo la luz artificial, más un gesto simbólico hacia un mundo natural que rápidamente se convierte en un recuerdo lejano. Además de mí, está el capitán Ruiz, un astronauta veterano con un rostro que podría resistir una supernova. Es nuestro líder estoico, un hombre de pocas palabras, pero cuya presencia inspira respeto. También he tenido el placer de interactuar con Kaiser, nuestro ingeniero jefe. Es del tipo rudo y directo, que mira mis actividades científicas con sospecha y desdén. Un puñado de otros especialistas completa la tripulación,
cada uno elegido por su conjunto de habilidades específicas: comunicaciones, navegación, medicina, etc. Somos un grupo diverso, unidos solo por nuestra misión compartida y el conocimiento de que nos lanzamos hacia lo desconocido a velocidades más rápidas que la luz. Los datos iniciales de los sensores confirmaron la composición orgánica, una mezcla compleja de proteínas y otras biomoléculas, pero organizadas en una estructura que desafiaba todos los principios biológicos conocidos. La atmósfera del planeta era una neblina de nitrógeno y metano, y la atracción gravitacional se midió en 1,8 veces la de la Tierra, lo suficientemente fuerte como para causar un estrés estructural significativo a cualquier cosa atrapada en su atracción. La emoción inicial era evidente, incluso entre los miembros más experimentados de la tripulación. Estábamos al borde de un descubrimiento que podría reescribir los libros de texto, un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la vida misma. Desplegamos la sonda atmosférica primero, pequeños dispositivos similares a dardos diseñados para muestrear y analizar la composición de la atmósfera de Tifón. Los datos que transmitieron fueron desconcertantes, confirmando la mezcla de nitrógeno y metano, pero también revelando trazas de otros gases no identificados. Luego vinieron las sondas de superficie, equipadas con taladros y manipuladores, para recolectar muestras de la superficie carnosa del planeta. Las primeras sondas se perdieron, ya sea aplastadas por la inmensa presión o absorbidas por la superficie del planeta. Era como si el planeta se las estuviera tragando enteras. Logramos recuperar datos de algunas antes de que se perdieran, suficientes para confirmar que la superficie estaba compuesta de un material similar en composición al tejido muscular terrestre, pero con una densidad y resistencia a la tracción que superaba cualquier cosa conocida por la ciencia. Fue alrededor de este tiempo que comenzaron a aparecer las primeras anomalías. La superficie del planeta, antes una extensión relativamente uniforme de carne, comenzó a ondularse. Los poros u orificios, que se habían estado abriendo y cerrando con un ritmo regular, comenzaron a dilatarse, expandiéndose, para revelar vislumbres de algo que se movía en las profundidades. Las sondas penetrantes profundas, diseñadas para analizar el interior del planeta, enviaron una corriente de datos cada vez más erráticos, pintando una imagen de vastas cámaras y túneles interconectados, llenos de órganos y estructuras de propósito desconocido. Las lecturas eran caóticas, desafiando cualquier interpretación lógica. Era como si la estructura interna del planeta estuviera en constante cambio, reorganizándose en respuesta a algún estímulo desconocido. Las ondulaciones se convirtieron en olas, luego en convulsiones, que distorsionaron el campo gravitacional del planeta, haciendo que el buscador se sacudiera violentamente. Estaba en el laboratorio, revisando los últimos datos de las sondas penetrantes profundas, cuando ocurrió el primer gran temblor. ¿Qué demonios fue eso? La voz de Kaiser, áspera y cargada de ansiedad, llegó a través del intercomunicador. «Tifón», respondí, mi voz sorprendentemente calmada, a pesar del temblor que casi me lanzó de la silla. «Está cambiando. Rápidamente. ¿Puedes cuantificar eso, Velez?» La voz del capitán Ruiz cortó el aire. «No con precisión», admití, ajustando mi implante ocular, tratando de enfocar los flujos de datos caóticos. La estructura interna está en flujo. Es como si todo el planeta estuviera experimentando algún tipo de metamorfosis. Las últimas lecturas de la sonda 4 muestran movimientos a gran escala de estructuras internas, posiblemente tejido neural. Difícil de asegurar. «Sigue monitoreándolo», ordenó el capitán Ruiz. «Kaiser, necesito un informe completo de daños. Cualquier anomalía». «Sí, capitán», gruñó Kaiser. «Ya estoy en eso». Volví mi atención a los datos. Las sondas penetrantes profundas, las que habían sobrevivido a la fase inicial,
Ahora transmitían imágenes, vislumbres fugaces del interior del planeta. Mostraban vastos espacios llenos de órganos conectados por una red de túneles que se expandían y contraían como arterias. La escala era asombrosa, la complejidad desconcertante. Podía haber estructuras que se asemejaban a versiones gigantescas de órganos terrestres, corazones, pulmones, incluso lo que parecía un cerebro colosal. Pero sus funciones exactas seguían siendo un misterio. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, el temblor se detuvo. Verifiqué los sensores externos, medio esperando ver la superficie del planeta volviendo a su estado anterior. Pero Tifón seguía en movimiento. Las convulsiones habían disminuido, pero la superficie continuaba ondulándose, como la piel de una bestia colosal moviéndose en su sueño. Capitán, algo está sucediendo en la superficie. Se está formando una gran protuberancia cerca de la región ecuatorial. La respuesta del capitán Ruiz fue inmediata. ¿Puedes obtener una imagen visual? Trabajando en ello, respondí, cambiando a las cámaras externas. La imagen que apareció en el monitor fue a la vez fascinante y aterradora. Un bulto masivo se elevaba desde la superficie de Tifón, una montaña de carne que se hinchaba y expandía con cada momento que pasaba. Era como si el planeta estuviera dando a luz. «Por todas las estrellas», murmuró Kaiser. La protuberancia continuó creciendo, extendiéndose hacia el vacío como una extremidad gigantesca. Empequeñecía al buscador, proyectando una sombra distorsionada sobre el casco de la nave. Observamos, hipnotizados, mientras la punta de la protuberancia comenzaba a diferenciarse, adoptando una forma más definida. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos presenciando. Está formando un nuevo cuerpo celeste, dije, las palabras atascándose en mi garganta. El nuevo cuerpo celeste, una esfera de carne aproximadamente 1/10 del tamaño de Tifón, se separó lentamente del planeta principal. Colgó en el espacio por un momento, atado por un grueso cordón umbilical de carne, antes de que el cordón finalmente se rompiera. El cuerpo recién nacido comenzó a orbitar Tifón. La superficie de este nuevo satélite era la misma carne venosa que la de su planeta padre, con orificios más pequeños que se abrían y cerraban rítmicamente a lo largo de su superficie. «Increíble», susurró el capitán Ruiz, sus ojos pegados al monitor. «Vélez, ¿cuáles son las implicaciones de esto?» «No tiene precedentes, capitán», respondí, mi mente luchando por procesar la imposibilidad biológica de lo que estábamos viendo. Generación espontánea a escala planetaria. Desafía todas las leyes conocidas de la biología, incluso de la física. Esto podría ser una forma de reproducción, o algo más, algo que ni siquiera hemos concebido. «Necesitamos echar un vistazo más de cerca», dijo el capitán Ruiz, su enfoque pasando de la luna a mí. «Vélez, podemos desplegar una sonda hacia la luna, una modificada, equipada para análisis de corto alcance y recolección de muestras. Ya tenemos sondas de superficie desplegadas en Tifón, aunque muchas se perdieron durante los primeros temblores. Adaptar una para la luna debería ser factible, capitán. Tomará algo de tiempo reconfigurar el objetivo y la instrumentación, pero es alcanzable. Hazlo», ordenó el capitán Ruiz. «Y Kaiser, quiero una revisión completa de los sistemas del buscador. Asegurémonos de estar preparados para cualquier otro desarrollo». «Sí, capitán», respondió Kaiser, su voz recuperando su aspereza habitual. «Me pondré en eso de inmediato». Volví a mi consola, mi mente ya recorriendo las modificaciones necesarias. Este nuevo desarrollo, el nacimiento de esta luna de carne, presentaba una oportunidad sin igual. Mientras que las sondas de superficie en Tifón proporcionaban datos valiosos, estaban limitadas por la inmensa gravedad del planeta y la naturaleza impredecible de su superficie. Esta luna, más pequeña y aparentemente más estable, podría ofrecer una forma más segura
y accesible de estudiar la composición del organismo y quizás entender el proceso que lo había creado. Reutilizamos una de las sondas de superficie sobrevivientes, modificando su instrumentación para enfocarse en el análisis de corto alcance de la superficie del satélite. El mecanismo de perforación original de la sonda fue reemplazado con un brazo manipulador más delicado, diseñado para extraer muestras sin causar daño significativo. También integré un bioescáner de mi laboratorio capaz de analizar la composición orgánica de las muestras en tiempo real. La sonda está lista para su despliegue, capitán, anuncié, mis ojos fijos en el monitor que mostraba el estado de la sonda. Buen trabajo, Velez, respondió el capitán Ruiz. Kaiser, ¿cuál es el estado del buscador? ¿Podemos maniobrar más cerca de la Luna? Podemos, confirmó Kaiser, pero no recomendaría acercarnos demasiado. La gravedad de esa cosa sigue siendo una incógnita, y Tifón sigue haciendo lo que sea que esté haciendo. También sufrimos daños menores por los temblores, principalmente en los propulsores de estabilización. Otro episodio como el último, y podríamos estar en problemas reales. Tomará un tiempo repararlos. Entendido, dijo el capitán Ruiz. Mantendremos una distancia segura. Velez, tienes luz verde para desplegar la sonda. Con unos pocos toques de teclado, lancé la sonda, que se arqueó a través del vacío, una mota diminuta contra el telón de fondo de Tifón y su recién formado satélite. En el monitor principal, observamos cómo la sonda se acercaba a su objetivo, su cámara transmitiendo una transmisión en vivo de la superficie. La superficie era una versión reducida de Tifón, la misma red de venas y carne, los mismos orificios, aunque más pequeños, numerosos y con un ritmo de apertura y cierre más rápido. A medida que la sonda descendía, podíamos ver que la superficie estaba cubierta por una fina capa de fluido, brillando bajo la tenue luz de la estrella distante. Desplegando el brazo manipulador, dije, mi voz tensa por la anticipación. La sonda extendió su brazo, los manipuladores delicados, alcanzando hacia la superficie. Hizo contacto, los manipuladores extrayendo cuidadosamente una pequeña muestra del fluido y una astilla del tejido subyacente. Muestra adquirida, informé. Analizando ahora. El bioescáner se activó, procesando las muestras. Los datos comenzaron a aparecer en mi consola. Una compleja variedad de moléculas orgánicas, algunas familiares, otras completamente alienígenas. El fluido está compuesto principalmente de agua, aminoácidos y una variedad de proteínas complejas, dije, mis ojos escaneando los datos. La muestra de tejido es similar en composición a las muestras que recuperamos de Tifón, pero con una mayor concentración de tejido neural. ¿Tejido neural?, repitió el capitán Ruiz. ¿Podría esta luna ser algún tipo de órgano sensorial para Tifón? Es posible, respondí, o una extensión de su sistema nervioso. Quizás incluso un cerebro, aunque a una escala mucho más pequeña. La concentración de tejido neural es significativa. Sugiere un alto nivel de actividad neurológica. O, intervino Kaiser, es un tumor gigante flotante. ¿Alguna vez pensaste en eso? Contuve el impulso de rodar los ojos. Si bien es una analogía colorida, Kaiser, lo dudo. La estructura, la complejidad natural y la presencia del fluido sugieren una función más específica. También hay un alto nivel de organización en juego. Siga analizando, Velez, dijo el capitán Ruiz. Veamos qué más podemos aprender. Continué estudiando los datos, cruzando referencias con la información que habíamos recopilado de Tifón. Cuanto más aprendía, más compleja y desconcertante se volvía la imagen. La Luna no era solo una versión más pequeña de Tifón, era una entidad única, con sus propias características distintivas. Mientras trabajaba, noté un patrón en los datos, una secuencia recurrente de aminoácidos que aparecía tanto en las muestras de fluido como en las de tejido. Era una secuencia compleja,
demasiado intrincada para ser una ocurrencia aleatoria. Capitán, creo que encontré algo, dije. Hay una secuencia repetitiva en el material genético de la Luna. Es un código de algún tipo. ¿Un código? El capitán Ruiz se inclinó hacia el monitor. ¿Puedes descifrarlo? Estoy trabajando en ello, respondí. No es solo un código genético. Es más como un lenguaje. ¿Un lenguaje? Kaiser resopló. Ahora estás diciendo que esta bola de carne nos está hablando. No de la manera en que piensas, dije, mi frustración con la mentalidad cerrada de Kaiser creciendo, pero definitivamente es una forma de comunicación, una forma de codificar y transmitir información. La complejidad es asombrosa. Si podemos entender esto, podríamos descifrar la naturaleza de Tifón, tal vez incluso establecer alguna forma de comunicación. ¿Comunicación?, repitió Kaiser, su voz cargada de escepticismo. Podría ser algún tipo de virus cósmico que derretirá nuestros cerebros. Yo digo que la hagamos volar por los aires y salgamos de aquí mientras aún podamos. Basta, Kaiser, dijo el capitán Ruiz con firmeza. Velez, continúa con tu análisis. Veamos a dónde lleva esto. Asentí, volviendo mi atención a los datos. El código era intrincado, multicapa, y estaba resultando difícil de descifrar, pero estaba decidido a desentrañar sus secretos. Esto podría ser la clave para entender Tifón, para desbloquear los misterios de este increíble y aterrador mundo viviente. El código no era solo una secuencia de aminoácidos, era una construcción multidimensional, una arquitectura compleja de información incrustada en la misma estructura del satélite. Pasé incontables horas inmerso en los datos, mi implante neural trabajando horas extras para procesar las vastas cantidades de información. Mi pantalla ocular se llenó de diagramas complejos, modelos moleculares y líneas de código que se desplazaban y reorganizaban, formando un intrincado rompecabezas en constante cambio. A medida que continuaba analizando el código, llegué a darme cuenta de que no era meramente un lenguaje. Era un plano, un conjunto de instrucciones para la construcción y operación del satélite mismo. Era como si todo el ser del satélite, su estructura física, sus procesos biológicos, incluso su órbita alrededor de Tifón, estuvieran codificados dentro de esta secuencia compleja. He hecho algunos progresos, anuncié a el capitán Ruiz y Kaiser, que estaban revisando los últimos informes de ingeniería. El código es un sistema autorreferencial. Describe su propia estructura y función. Es como un sistema operativo biológico, pero mucho más complejo que cualquier cosa que hayamos creado. ¿Entonces es un programa?, preguntó el capitán Ruiz. En cierto modo, respondí, pero no es solo un conjunto de instrucciones. También es un sistema dinámico, que constantemente se adapta y evoluciona. El código no es estático. Cambia en respuesta al entorno del satélite y sus interacciones con Tifón. Así que está vivo, dijo Kaiser, más como una afirmación que como una pregunta. Finalmente había llegado a aceptar la realidad de nuestra situación, aunque su aceptación estaba teñida con una buena dosis de aprensión. Sí, confirmé, de una manera que apenas comenzamos a entender. Este satélite, Tifón, todo es parte de un sistema más grande, un solo organismo interconectado. Y este código, continuó el capitán Ruiz, ¿crees que puede ayudarnos a entender cómo funciona todo? Potencialmente, dije, si podemos descifrarlo por completo, podríamos entender la función del satélite, su relación con Tifón y quizás incluso el propósito de todo el sistema. También he descubierto algo más. El código contiene una secuencia específica, una especie de dirección que parece estar dirigida hacia Tifón. ¿Una dirección? El capitán Ruiz arqueó una ceja. ¿Te refieres a como una señal? Precisamente, confirmé.
El satélite no solo está orbitando pasivamente a Tifón, está comunicándose activamente con él, enviando un flujo de información codificado dentro de esta secuencia. Y basado en mi análisis preliminar, parece que Tifón está respondiendo. ¿Respondiendo cómo? Las ondas penetrantes profundas en Tifón han detectado fluctuaciones en el campo electromagnético del planeta, sincronizadas con las transmisiones del satélite. Hay una correlación definida, una llamada y respuesta. Parece tomar algo de tiempo para que llegue una respuesta, sea lo que sea. Es como si la información estuviera siendo procesada, analizada y luego actuada por Tifón. Así que están hablando entre ellos, murmuró Kaiser, sacudiendo la cabeza. Un planeta gigante y su bebé tumor teniendo una conversación. Es más que solo una conversación, Kaiser, dije, mi emoción creciendo. Es un intercambio complejo de información, un flujo de datos que gobierna todo el sistema. Y creo que encontré una manera de conectarme a él. ¿Conectarte?, repitió el capitán Ruiz, sus ojos fijos en los míos. ¿Cómo? La interfaz neural, expliqué. Si puedo vincular la interfaz con el bioescáner de la sonda, podría interceptar directamente el flujo de datos, experimentar la comunicación entre el satélite y Tifón. ¿Estás seguro de que eso es sabio, Velez?, preguntó el capitán Ruiz. No sabemos qué tipo de efecto podría tener en ti. Es un riesgo, lo sé, admití. Pero es la mejor oportunidad que tenemos para entender lo que está pasando aquí. El capitán Ruiz consideró esto por un momento, sus ojos pasando entre mí y Kaiser. Está bien, Velez, dijo finalmente, pero procede con cautela. Y Kaiser, quiero que monitorees sus signos vitales. Si algo sale mal, sácalo de inmediato. Sí, capitán, dijo Kaiser con un sombrío asentimiento que acompañaba sus palabras. No te preocupes, lo vigilaré como un halcón. Me acomodé en la silla de la interfaz, mi cuerpo tenso por la anticipación. La interfaz neural, una delicada red de sensores, se colocó contra mi sien. Cerré los ojos, respiré hondo y activé el enlace. Una oleada de datos inundó mis sentidos, un torrente de información que abrumó mi conciencia. No era como nada que hubiera experimentado antes, una avalancha de entrada sensorial cruda y sin adulterar, todo entrelazado dentro de un único flujo coherente, dejándome sin aliento y desorientado. Podía sentir la presencia del satélite, su conciencia, un vórtice giratorio de energía, vivo con un flujo incesante. Podía sentir su conexión con Tifón, un vínculo profundo y resonante que se extendía a través del vacío. Y podía escuchar su conversación, un intercambio silencioso de información, un lenguaje de energía y vibración. Era una experiencia aterradora y emocionante, un vistazo a los mecanismos internos de una entidad cósmica, un sistema viviente de una escala y complejidad inimaginables. Mientras mi mente luchaba por procesar la inundación de datos, comencé a discernir patrones, a reconocer temas recurrentes dentro del caótico torrente de sensaciones. Estaba empezando a entender. Estaba empezando a ver. De repente, la conexión se rompió, dejándome tambaleante. Es una respuesta inmunológica, jadeé. El satélite está ahí para neutralizarnos. Nosotros, la infección. La expresión del capitán Ruiz permaneció impasible, pero podía ver la comprensión en sus ojos. Kaiser, por una vez, estaba en silencio, su atención fija en la pantalla principal. El buscador flotaba en el vacío, una frágil burbuja de metal contra el telón de fondo del inmenso planeta viviente y su recién formada luna. El satélite continuaba su inquietante transformación. A lo largo de su superficie, se estaban formando fisuras largas y estrechas, dividiendo el exterior carnoso. No eran grietas aleatorias, eran precisas, deliberadas, y estaban creciendo, extendiéndose más profundamente
en el interior del satélite. Desde las profundidades de estas fisuras, algo estaba emergiendo, lentamente. Surgieron largas varillas blancas como huesos, sus superficies lisas, casi pulidas, terminando en puntas afiladas y crueles. Sobresalían del satélite como las púas de un puercoespín orgánico colosal. Eran similares a huesos, pero no estaban hechas de ningún hueso que conociéramos. Parecían casi como uñas, un material queratinoso, crecido y moldeado a un ritmo acelerado. Estas no eran proyectiles para ser lanzados en una andanada. Eran lanzas, diseñadas para un propósito mucho más preciso y mucho más aterrador. ¿Qué son esas cosas? La voz de Kaiser era baja, tensa, finalmente rompiendo el silencio. No lo sé, admití. La verdad, era un bulto frío y duro en mi garganta. Pero no creo que estén destinadas simplemente a destruirnos. Es más como una demostración. Como si respondiera a mis palabras, una de las lanzas de hueso se desprendió del satélite. No se lanzó a través del espacio, sino que fue impulsada con un empuje lento y deliberado. Flotó hacia el buscador, una lanza blanca contra el vacío negro. Observamos, hipnotizados, mientras se acercaba. No estaba en curso de colisión, no exactamente. Estaba dirigida a fallar, pero solo por poco. La lanza pasó a unos cientos de metros del buscador, lo suficientemente cerca como para que pudiéramos ver los intrincados detalles de su superficie, las estrías sutiles, la punta casi translúcida. Giró lentamente, en silencio, a través del espacio, un mensaje mucho más potente que cualquier explosión. Entonces otra lanza se desprendió, seguida por una tercera. Cada una siguió una trayectoria similar, pasando cerca del buscador, pero sin golpearlo. Eran disparos de advertencia, una demostración de poder y precisión que no dejaba lugar a dudas. El mensaje era claro. Podríamos ser destruidos en cualquier momento. Estábamos a merced de este organismo colosal. «Capitán», dije en voz baja, «necesitamos irnos». El capitán Ruiz asintió con un solo movimiento brusco. «Kaiser, ¿cuál es el estado del motor FTL?» «Está listo, capitán», informó Kaiser. «He logrado estabilizar el flujo de energía, pero no puedo garantizar cuánto tiempo durará». «Será suficiente», dijo el capitán Ruiz. «Actívalo». Hubo una ligera sacudida, una sutil distorsión de las estrellas, y la imagen de Tifón y su satélite comenzó a retroceder. «Velez». La voz de Kaiser, áspera y vacilante, rompió mi ensimismamiento. «¿Qué viste ahí dentro, cuando estabas conectado? ¿Cómo fue?» Lo miré. A su rostro, normalmente gruñón, ahora marcado por el miedo y un extraño tipo de asombro, y supe que no podía simplemente descartarlo con jerga técnica o desapego científico. Se merecía una respuesta tan honesta como pudiera hacerla. Cerré los ojos por un momento, tratando de reunir los fragmentos caóticos de esa experiencia, de traducir los datos alienígenas crudos en algo comprensible. No fue como ver, fue como experimentar. Por un momento fui parte de Tifón, o al menos parte del satélite, una extensión de su conciencia. Abrí los ojos, encontrando la mirada de Kaiser. Imagina, continué la vida evolucionando en un solo planeta, no durante miles o millones de años, sino durante miles de millones. Imagina un solo linaje, sobreviviendo a cada catástrofe, absorbiendo a cada competidor, hasta que se convierte en la única forma de vida que queda. Se expande, se adapta, consume, no por malicia, sino por un imperativo biológico fundamental: sobrevivir, expandirse. Mis ojos se desviaron hacia la ventana, hacia las estrellas que retrocedían, pero estaba viendo algo más, algo mucho más grandioso y más aterrador. Tifón, susurré, el nombre ahora llevando un peso que no tenía antes, el resultado final de ese proceso. Un solo organismo que ha alcanzado una escala planetaria, luego estelar.
consume, se adapta, evoluciona. No es inteligente en la forma en que lo pensamos. No hay pensamientos, no hay emociones, no como las entendemos. Es una conciencia colectiva, una máquina biológica, perfeccionada por eones de selección natural. Cada parte de él, cada célula, está dedicada a un solo propósito: la supervivencia y la expansión. Hice una pausa, tratando de encontrar las palabras para describir la pura y brutal eficiencia de todo. El satélite, continué, no, era solo un arma. Era un microcosmos de Tifón mismo, una demostración de su proceso evolutivo. Se adapta a las amenazas, genera respuestas especializadas, como esas lanzas de hueso, con una velocidad y precisión aterradoras. Eran una advertencia, una forma de decir: podemos destruirlos si lo decidimos. Sacudí la cabeza, un leve escalofrío recorriéndome. Lo que vi fue la historia de Tifón comprimida en un instante. La sopa primordial, la lucha por el dominio, la asimilación de toda otra vida, la expansión hacia el espacio. Era la creación más eficiente del universo. Era la evolución llevada a su extremo más último y aterrador. No estábamos solo enfrentando un monstruo, Kaiser. Estábamos enfrentando el resultado final de la selección natural a escala cósmica, un ser que ha desechado todo lo que no estaba orientado hacia la supervivencia. Hablamos de la evolución como progreso, como esta gran tendencia ascendente, pero Tifón nos muestra que el progreso, en el sentido puramente biológico, podría ser solo un impulso hacia una entidad única y totalmente consumidora, un universo donde solo sobreviven los más eficientes, los más despiadados. Me quedé en silencio, el peso de esa realización asentándose sobre mí como una pesada capa de terror cósmico. Habíamos escapado de Tifón, pero habíamos traído de vuelta algo mucho más inquietante que cualquier cicatriz física: el conocimiento de que el universo no solo era indiferente a nuestra existencia, sino que era capaz de producir algo tan vasto, tan poderoso y tan completamente alienígena que empequeñecía nuestra comprensión de la vida misma. Y que quizás no éramos más que una anomalía fugaz e insignificante frente a un orden cósmico mucho más grandioso y aterrador de lo que jamás podríamos imaginar. El universo no estaba tratando de atraparnos, simplemente era, y nosotros estábamos en el camino, una perturbación breve e intrascendente en el flujo eterno de la existencia. Mientras flotábamos en la negrura, miré hacia las estrellas que retrocedían, mi mente entumecida. Habíamos buscado conocimiento, comprensión, y lo habíamos encontrado. Pero era un conocimiento que no traía consuelo. Solo una escalofriante conciencia de nuestra propia insignificancia.